Pido disculpa. Hermanos, una disculpa, alguien por ahí desconectó el internet, ya se reconectó, pero no hizo aquí reconexión en el tema y pues estamos empezando de nuevo. Tuvimos que cortar, pero estaba hablando de la sombra de Pedro, va a quedar ahí registrado, que la sombra que nosotros hacemos es por el sol, no es por nuestra persona. El que hace la sombra es el sol. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es el sol de justicia, es el sol de los cristianos, es el sol que alumbra nuestro ser, es el sol que ilumina nuestras vidas, es el sol que nos da calor, es el sol que también nos da vida, porque las plantas sin sol se mueren todas, tienen que ocupar luz, tienen que ocupar calor, y nosotros eso somos como plantas que necesitamos la luz solar, pero en este caso espiritual, el sol que hacía esa sombra sanadora era Cristo Jesús. Los enfermos sanaban no por la sombra de Pedro. Decimos sombra de Pedro, pero era sombra de luz, no de Pedro. Era la sombra que hace la luz. En la noche no hay sombras. La luz es la que hace sombras. Así que la sombra que Pedro hacía o Pedro tenía era la sombra de la luz divina, la sombra del Espíritu Santo, de la luz celestial. Era la sombra que Pedro reflejaba, porque fíjese qué curioso, la luz es el Señor y nos hace hacer una sombra buena, una sombra vivificante. Y pues por falta de conocimiento, mucha gente, y ayer les decía que yo también lo hice, que cargaba una sombra de Pedro en mi cartera, así se llama ese rezo, esa oración, la sombra de San Pedro, como para que nos cuide. Pero la verdad, ya no está Pedro aquí para que haga sombra. Pedro no es omnipresente, solo Cristo está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Amén. Pedro está con Cristo, pero no puede hacerle sombra a nadie, porque pues ya la luz que se refleja en él ya no llega a la tierra. La luz, o puedo decir, la sombra de la luz que le hizo, o esa luz que hizo la sombra de Pedro, sigue siendo la palabra de Dios. Quien cree en la predicación de Pedro, en las epístolas que él hizo, está bajo la sombra de esa palabra que es iluminada celestialmente. Para que quede claro que Pedro no puede hacer milagros, jamás desde que se fue, ya no hizo nada. La luz del Señor fue la que lo usó para levantar al paralítico de la Hermosa, de la puerta esa de la Hermosa. Fue esa luz que le dio sombra a Dorcas, aquella mujer que murió y él la levantó de estar muerta, y toda esa cantidad de enfermos. Ese gallito está muy alegre aquí atrás de mí. Es que está hablando de Pedro. Le ha de estar si estuviera Pedro, decía, ir hablando de Pedro y el gallo canta y cante. Bueno, qué coincidencia, ¿no? Nadie lo invitó. Ahí está abajo del guamúchil. Está glorificando al Señor, dice mi tío Luis. Está glorificando al Señor, recordando la falla de Pedro, que Pedro era un hombre normal, era un humano, no era divino, nada divino, pero lo divino le dio vida a ese hombre muerto en sus delitos y pecados.
Hay testimonios aquí de más hombres de Dios como de San Pablo en el capítulo 19, verso 12. Dice que muchas gentes iban a donde estaba Pablo y a ver si lograban llevarse algo de sus pertenencias, un pañuelo, un delantal. Pobre Pablo necesitaba o comprar muchos pañuelos o que le regalaran, porque pañuelo que le veían, pañuelo que le arrebataban. Y dice que al tocar a los enfermos con las prendas que se llevaban de San Pablo, los enfermos eran sanados. Porque, hermanos, por eso la Biblia dice que cuando nosotros andamos pecando, aún nuestra ropa se contamina de pecado. Si yo soy adúltero, mi ropa está contaminada de adulterio. Si soy maldiciente, mi ropa está contaminada de maldición. La ropa de los israelitas que no se les pudrió jamás en 40 años en su cuerpo, no se envejeció su ropa, ni se pudrió nada, no se acabó, es porque iban viviendo una vida de santidad, iban viviendo una vida de separación del mal, iban con Dios. La nube dice que en el mar y en la nube fueron bautizados todos, y en la nube de fuego en la noche eran santificados, y en el día en esa nube fresca que los cubría del sol en el desierto eran santificados. Por lo tanto, sus ropas así como sus cuerpos, dice que ni un enfermo había, porque la presencia del Señor estaba con ellos. Amén. Yo creo que es necesario intensificar nuestro anhelo, nuestro deseo de una vida mejor, una vida más cerca del Señor. En verdad que me estoy preocupando, y bueno, mi preocupación sea para con más ahínco, con más entusiasmo, estar predicando la palabra del Señor sin cansancio, porque este ataque de salud a la humanidad trae un plan satánico. Atrás de esa pandemia está Satanás. Los hombres del diablo están allí con planes completamente diabólicos contra la humanidad. Y a muchos cristianos quizás sobre todo los que se han enfermado, pues se han esforzado en buscar a Dios, pero muchos se están enfriando. En estos días he visitado familias, he andado visitando lugares y encuentro mucha familia golpeada. Están sufriendo porque entienden y saben que se trata de un ataque del enemigo, y se están cansando los mejores guerreros. Las mejores guerreras de la fe se están cansando, están doblando las manos. Y yo les digo, ¿por qué este ataque tan directo contra la fe de los cristianos, contra las familias cristianas? Les digo que es por las promesas del Señor. El enemigo es ladrón, y las promesas del Señor son grandes tesoros que nos ha dado. Entonces el ladrón se quiere robar todo lo que el Señor nos ha dado. Y la gente, los hijos de los cristianos, están siendo desatendidos, no está habiendo cultos. Los que estaban así sosteniéndose con la fe de los pastores, de los hermanos, las oraciones constantes, la fe de sus padres, la están dejando y están cayendo a la drogadicción, a la borrachera, al adulterio, a la maledicencia, a pelearse entre hermanos. Se están peleando las familias. En vez de haber una unidad más cercana entre los matrimonios, se está disparando y se va a disparar el nivel de divorcios. Va a subir muchísimo, porque la gente que estaba impuesta a saludarse en la tarde y a verse en la mañana tantito y se iban al trabajo, pues ahora se han descubierto y se han dado cuenta de todos sus defectos,
y se están peleando, lejos de buscar a Dios, lejos de tener un altar, lejos de buscar la Biblia, pues clavados cada quien en su celular y en los reclamos, en las peleas por las cosas que no pueden soportar de estar juntos, está trayendo una desgracia espiritual. Esto me preocupa y yo no puedo hacer nada más de que predicar la palabra del Señor. Ayer establecimos una reunión de oración en Tecomán con una familia, igual en Colima, y así estamos porque hay necesidad de luchar. Yo estoy dispuesto a luchar y creo que en el nombre del Señor seremos más que vencedores porque eso promete su palabra. Amén. Que ninguna cosa, ni enfermedad, ni muerte, ni pobreza, ni riqueza, ninguna cosa creada o increada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero volviendo al tema de la sombra de Pedro, es un asunto completamente del Señor. No era Pedro, no era una influencia de Pedro que salía de su corazón, el espíritu sanador, sino que era la autoridad del Espíritu en él, la llenura del Espíritu Santo, es la que tocaba las vidas enfermas, las vidas tristes. Se ve porque en el segundo libro de los Reyes, Eliseo, en el capítulo 4, del 8 al 37, está la historia de una mujer sunamita que era una mujer muy importante, no era una mujer así que nadie la mirara, la tomara en cuenta. Era una mujer que era importante en el pueblo y miraba pasar al varón de Dios. Cuando se dio cuenta que era un varón de Dios, habló con su esposo y le dijo: ese hombre es de Dios, yo lo he invitado a comer y con tan solo llegar aquí yo siento la presencia del Señor, yo siento a Dios en mi corazón. ¿Por qué no le hacemos aquí un aposento para estarle dando de comer? Nos conviene que este hombre viva aquí. Y ella era estéril, su marido ya viejo. Pero cuando entendió Eliseo esas atenciones, que ella se daba cuenta que era un hombre de Dios, dijo: el Señor quiere algo que esa mujer reciba. Y mandó a Giezi, a su criado, para que le preguntara, y se enteró que ella era una mujer con muchos anhelos de tener un hijo, pero ya el tiempo se le pasó, perdió los anhelos, pero el varón le dijo: en el tiempo señalado vas a abrazar un niño, vas a tener a tu niño. Ella le dijo: no se burle mi señor de mí. Se espantó y no aceptó, pero lo que el varón le dijo se cumplió. Pasando el tiempo, el niño ya añejo fue a visitar a su papá, donde andaba trabajando, y entonces el niño se enfermó de un dolor de cabeza. Su papá lo mandó con su mamá, pero llegando a casa un rato más y murió. Ella fue a buscar al varón de Dios. Ella sabía que estaba en el Monte Carmelo, se fue hasta el Monte Carmelo a caballo, hasta lejos, pero ella tenía confianza que ese varón no era un hombre sin poder de Dios. Era el poder de Dios en Eliseo, no era Eliseo el que tenía poder, era el poder de Dios en Eliseo, como dice el apóstol San Pablo: no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando ella va y le dice: no te dije que no te burlaras de mí, me diste un hijo, ¿para qué? Nomás para que me gozara un tiempo, para que me lesionara un tiempo. Para eso me dio Jehová un hijo, para eso oraste. Oh, se preocupó tanto el profeta, le dijo a su paje: ten mi bastón y corre y toca al niño. Pues la mala noticia es que pone el bordón en el niño y el niño muerto.
Pero él llegó orando, clamando a Jehová de los ejércitos. Le dijo a su mujer, espérame tantito. Se metió a la cama porque resulta que ella agarró al niño muerto y no lo acostó en su cama de ella o del niño, sino que lo llevó a la cama del profeta. Cuando llegó el profeta y hay al niño allí, qué barbaridad, qué carga, qué preocupación. Clamó al Señor y dice la Biblia que puso boca con boca, su boca con la del niño, sus ojos con los ojos del niño, su nariz con la nariz, y estuvo allí dándole calor al niño. Ese calor que le pasó al niño no era la vida de Eliseo, no era el espíritu de Eliseo, era el Espíritu Santo, era el poder de Dios. Amén. En Eliseo, que le transmitió la vida al Gloria a niño. Dios. Dice que después de 7 veces al final que se deja caer sobre el niño estornudó fuerte y entonces lo tomó, le llamó a la mamá y se lo entregó. Ten, llévatelo ya. Ni lo sanó la cama de Eliseo, ni lo sanó Eliseo, lo sanó el poder del Espíritu Santo en el profeta Amén. Eliseo. Y vuelvo a decir, cuando dice el Señor, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero antes de decir algo de eso, en este mismo libro, Segundo de los Reyes, del capítulo 13, del verso 20 y 21, está ahí que una banda de moabitas, que eran ejércitos contrarios, eran enemigos de Israel. Eliseo, después de estos milagros tan maravillosos, murió y lo sepultaron. Entonces, en un pozo dice que llevaban los israelitas un compañero de ellos, un soldado que murió en la batalla, lo llevaban en los hombros a sepultar, pero no alcanzaron a llegar al sepulcro donde lo llevaban. Cuando vieron a los moabitas que iban armados todos para matarlos, corrieron y no les quedó otra más de que en el primer sepulcro que encontraron dejar caer a su difunto. Inmediatamente que el cuerpo de aquel varón toca los huesos de Eliseo, resucitó completamente sano, resucitó ese soldado. Les dije hace poquito en el Tívoli a los hermanos el domingo, porque ya lo he platicado, el Señor me mostró en Honduras, andando allá en una altísima montaña, de un varón de Dios que estaba enfermo. El Señor me mostró que lo estaba cuidando ahí donde estaba enfermo, y también me mostró con su palabra que en la tumba no lo iba a dejar solo, y me mostró que a ningún cristiano lo deja solo en la tumba. Parece que nos dejan ahí, nos vamos, y hasta que Cristo toque la trompeta, ese cuerpo va a volver a tener la presencia del Señor. No, hermanos, lo digo con seguridad porque el Señor me lo reveló con su palabra. Nunca se queda solo un hueso de un cristiano, nunca. Ahí en la tumba, ahí está el Señor. Y la prueba es esa: cuando el difunto toca los huesos cae sobre los huesos del profeta, se levanta. ¿Cómo podían unos huesos secos o muertos o pestosos, no sé cómo estarían, en qué condición, cuánto tiempo hacía que lo sepultaron al profeta? ¿Quién sabe? No podían tener vida, eso sí, pues eso, por eso estaban ahí, porque ya no tenían vida, pero sí tenían al Señor Jesucristo ahí. Sí estaba el Señor Jesucristo guardando ese cuerpo del profeta. A mí el Señor eso me reveló, bien clarito me lo dijo, me conmovió, me tocó fuerte el corazón, cuando me dijo: también a ti te voy a cuidar cuando tú ya no puedas salir a evangelizar, cuando ya no puedas andar por ningún lado en las montañas.
voy a estar contigo, pero cuando más estremeció mi corazón, cuando me dijo también en la tumba, no te voy a dejar solo. Hermanos, esa rabia que nos tiene el diablo, a los cristianos, a todos los predicadores, pues quiere como un perro tragarse los huesos de nosotros, pero no le permitirá el Señor. Cuando dice que ni aún un cabello de nuestra cabeza perecerá, es por eso. Asegurémonos de ser cristianos, porque ni muertos nos puede tocar un pelo el diablo. No puede el Señor. Así me lo reveló, y así lo dice su palabra cuando peleaban los ángeles, los arcángeles, contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Dios, como es omnipresente, Él está en todos los lugares donde están los cuerpos de sus santos. Gloria a Dios. Ahí en todo el mundo. Él es omnipresente. Él lo llena todo. Así entonces, hermanos, tiene que ver cuando dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas manos deben de ser limpias. Esas manos deben de ser santas. Esas manos deben tener el Espíritu de Dios. Debe haber Espíritu de Dios. Hermanos, por teléfono he orado por personas y les digo, pongan sus manos sobre su enfermo. Porque la Biblia dice, sobre los enfermos pondrán sus manos los que creen. Los que creen. No dice los siervos de Dios, los presidentes de un movimiento, los pastores de una iglesia. La Biblia dice los que creen. Los que creen sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es diferente la imposición de manos, que sí compete a autoridades ministeriales o eclesiásticas. Pero orar por enfermos es los que creen y poner la mano sobre ellos. ¿Dónde? Donde guste. Puede ser en la herida, puede ser en la mano, en la cabeza, en un pie, en la espalda, donde sea. Poner la mano es diferente e imponer las manos. Así es entonces que Cristo sana. Él es el sanador, y no digan, ay, ojalá viniera Pedro. Y luego usted, que le pegue la luz del sol del cielo, la luz de Cristo, y su sombra sanará a los enfermos. Porque es la luz la que hace esa sombra, es la luz divina, no somos nosotros. Bendito Padre Amén. Celestial, en este momento, Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu amor, por tu presencia. eres la luz Y que te ruego, Padre mío, alumbra todo, hagas misericordia, porque la luz verdadera. el mundo se está asustando, se está temblando, Palabra dice, y Señor, también tus siervos y tus siervas que el que están habita siendo al abrigo del cobijados Altísimo por el temor y el terror, mora bajo la sombra del porque Omnipotente. pastores han muerto por esa plaga, Necesitamos y ser nos cubiertos, llegan los Señor, temores. con tu sombra gloriosa. pero tu palabra dice que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, El mundo de amor y de dominio está propio. siendo cubierto por una A mí me ha llegado nube temblor a mi oscura y carne densa. cada vez que veo cosas terribles, pero luego Pestes. acudo a ti, y tú eres siempre propicio, Pandemias, enfermedades, siempre eres propicio a la debilidad hambres. humana, siempre eres atento y fiel para fortalecer nuestras Pero vidas. en esta tarde, En Señor, este momento mi oración es por los hermanos que se están en el cansando, nombre de Cristo Jesús, la familia que se está debilitando y que se están desbaratando Nos metemos entre unos contra otros. bajo la sombra del Tu Omnipotente. palabra es que nos amemos unos a otros y que Guárdanos. oremos unos por otros, Defiéndenos, Señor. pero está sucediendo al revés, peleando unos contra otros, unos Ayúdanos con a otros. permanecer fieles. Y esto está trayendo muerte a tu iglesia, está trayendo destrucción Te pido por a cada tu iglesia en uno lo de general. Los hermanos, Pero en el nombre de viendo Jesucristo, esta yo me transmisión opongo y que- a esas cosas, tema y te ruego que se opongan salud, todos los pastores, algún todas problema las ministras espiritual. de culto,
que nos familiar. rebelemos contra Satanás, que nos rebelemos Con tu contra la mano de muerte y poder, contra el Señor. miedo y contra todas Dales las la cosas victoria. y obtengamos feliz Fortalécenos. victoria. Ahora es cuando el Señor, poder de tu gracia se manifieste. Ahora es bendice cuando, esa Señor, familia guía mi vida el día de mañana Bejarano, por por donde la voy a cual andar. estuvimos Por orando favor, el te día de ruego tu ayer. compañía, tu presencia. Te pido por el hermano Acompáñame, Andrés, Señor, por aquellas tierras donde que voy está a viajar infectado el del viernes COVID. también, el sábado y domingo. allá donde Todos se estos encuentra, días Señor, que pon tu tenemos mano de viajes, poder sobre él. Salidas a predicar tu palabra, que ni Todos siquiera quiero decir a dónde, Nuestros porque hermanos, luego ahí todas las está personas que Satanás y están la infectadas, muerte listos usando a alguien para reprende dañar, ese pero virus, reprende esa reclamo y enfermedad, aclamo al Señor. poder de tu sangre preciosa, al Glorifica poder de Cristo Jesús. Señor, hay Ten poder en tu misericordia, nombre, hay Padre. poder en tu palabra y hay poder en Ten tu sangre. misericordia Y ese trabajo de visita lucha a que cada empezamos uno de anoche en nuestros Tecomán hermanos en esta y que tarde. tenemos en todas partes. Bendice la reunión que sigue en el Tú eres Tívoli, el- Señor, y en todas partes. El sol de justicia. Bendice a todos los hermanos, Padre, en el nombre de Permítanos hacer Jesús. sombra, Señor. Ayúdanos donde a vayamos. creer y a confiar y a llenarnos de luz. Porque si tenemos luz, Que las haremos almas sombra. sean Si no tenemos luz, no haremos salvas, ninguna los sombra enfermos sean sanadora. sanos. No haremos ninguna sombra que dé beneficio a la humanidad. Tu Espíritu Pero si Santo tenemos esté tu con luz, nosotros. Haremos una sombra vivificante, una seamos sombra esas sanadora. Haremos una sombra con tu palabra, con el testimonio, de con las bendición, oraciones. donde Y habrá quiera sanidades, y habrá vayamos. liberaciones, y habrá Cuando vida hablemos, para tu Señor, alabanza, cuando Señor. prediquemos. Estamos al final. Ten misericordia, Padre Tenemos eterno. los mismos privilegios que tenían los del principio, los del Gracias final te damos también. en este Estamos en la momento. recta final. Empezaron esta recta, este camino, este andar, lo Señor, empezaron bendice los a todas las discípulos, familias, tus apóstoles y todos aquellos que esperaron la promesa en el aposento familias alto. cristianas. Y la estamos terminando nosotros. Estamos Estamos en una el gran final lucha, ya del Señor. camino, estamos en el final ya de los días de la batalla. Señor, Estamos- danos luz para que demos sombra. No podemos dar sombra si no Señor, tenemos luz. La luz es la para que hace la terminar sombra. nuestro caminar, Gracias, Señor. pero te pedimos que La nos sombra de Pedro fortalezcas. era tu luz. No era la luz de Pedro, era tu luz. Y lo que los apóstoles, profetas y todos Sí, hicieron Señor. era el poder del Pedro Espíritu tenía Santo, tu era tu espíritu. gracia, era tu amor, era tu misericordia. Oye el clamor de Espíritu mi esté con corazón, nosotros, Señor. Señor. Más que a mis palabras, escucha el gemir de mi Aviva, alma, aviva escucha el nuestros gemir de mi días, como al corazón. principio. Salva, libera, levanta, glorifica Envía tu tu nombre. Espíritu Familias Santo, enteras Señor, necesitamos ver vivificadas, Cada vivas. uno de tus hijos. Sigue bendiciendo el programa tu de la iglesia, radio. Sigue bendiciendo a las gentes que lo escuchan. sea revestida del poder de lo alto, Haznos Señor. hacer sombra desde ese programa, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Necesario Jesús. estos últimos tiempos. Que Aleluya. tu gloria sea vista, Señor, en Hermanos, nosotros. que la gracia de nuestro Señor Gracias, Jesucristo, Señor, por el amor de siempre. Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Dios les bendiga. Saludos, tío Rogelio Mendoza. Dios lo bendiga. A todos los mis Abrazos, tíos, primo. hermano Martín, A hermano tus Ricardo, tíos, a tus tíos, hermanos de tu mamá, tu tío Mario, saluda a tu tía Eva, a tu mi tía. tío Mario, mi tía Eva, mi tía Vicky, mi tío Pancho, mi tío Juan, toda la familia, mi tío José, Vázquez Llamas, Dios les bendiga, y Rodríguez Llamas, les mandamos un abrazo desde este rancho, donde más que otra cosa los gallos se escuchan cantar La y los señal. pajaritos y las vacas braman y los burros rebuznan. Bueno, aquí hacemos una arca de Noé ya. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios.